Dios les bendiga a todos ustedes. Soy el pastor Miguel Antonio López de Iglesia Cristiana Centro de las Asambleas de Dios en el departamento del Meta, Colombia. Y doy gracias a mi Señor que me concede estar de nuevo con ustedes para compartirles la palabra de Dios. Les he comentado en el preámbulo de mis prédicas anteriores que es muy normal que por estos días toda nuestra atención esté puesta en el caos que vivimos a nivel mundial a causa del COVID-19, coronavirus. Realmente es aterrador y conmovedor. Cada día los contagios y los muertos aumentan en número. Todo es incertidumbre, confusión y angustia para la humanidad entera. Pero aún así, no podemos perder de vista que estamos en Semana Santa o Semana Mayor. Semana que no podemos celebrar en los templos como sí lo podíamos hacer en todos estos años anteriores. Pero no por ello vamos a dejar en el olvido los acontecimientos bíblicos respecto al hecho más trascendental de toda la historia humana y divina: la muerte del Santo Hijo de Dios. Anoche, día jueves de la última semana de Jesús, les hablé de los acontecimientos ocurridos la noche más horrible de la historia, la noche en que Jesús o en la que Jesús fue entregado en mano de malhechores. Y cerré precisamente mi prédica en el punto donde Pilato entregó a Jesús al pueblo para que fuera crucificado. Y quedamos en nuestra narración rumbo al Gólgota, donde le esperaba la muerte al divino Salvador. Hoy es Viernes Santo, el día más oportuno para hablar de los sufrimientos de Cristo y su obra sustitutiva en la cruz del Calvario. El profeta Isaías en el capítulo 53 nos hace la siguiente descripción: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Énfasis: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús llevó a cabo la sustitución del pecador en la cruz. La redención, la justificación, la reconciliación y la regeneración, todas son bendiciones obtenidas con la salvación y nos fueron otorgadas por gracia, dado que Jesús llevó a cabo la sustitución del pecador en la cruz. Sustituir significa sencillamente cambiar o reemplazar. La sustitución consiste entonces
en cambiar o reemplazar una cosa por otra o una persona por otra, siendo una el sustituto de la otra. La sustitución divina es entonces el acto soberano de Dios mediante el cual puso a Jesús en la cruz como sustituto de los pecadores o en lugar de los pecadores. Es Jesús llevando nuestro pecado y nuestro castigo. La sustitución estaba prefigurada en el Antiguo Testamento, así como la redención estaba prefigurada por la muerte de un cordero sin defecto. También la sustitución estaba prefigurada por la muerte de un animal, víctima inocente, que se presentaba ante Dios como ofrenda por el pecado. Los capítulos 4 y 5 del libro de Levítico describen las ofrendas presentadas como sustituto del pecador ante Dios para la expiación de su pecado. La víctima tenía que ser un animal joven, sin defecto, en óptimas condiciones, perfecto a los ojos del oferente, también del sacerdote. La víctima podía ser un becerro, un carnero, un cordero, un cabrito o un palomino, que es un palomo pichón. La víctima se ofrecía por los pecados de una persona, de un sacerdote, o bien por los pecados de la congregación de Israel en el gran día de la expiación. En todos los casos, el pecador, el sacerdote o el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el animal y hacía un pronunciamiento para colocar sobre él sus pecados, sus rebeliones, sus iniquidades, o los de la nación, para que éste llevara la culpa y luego iría al sacrificio. Esa sustitución es ampliamente descrita en el Nuevo Testamento. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los Corintios, su segunda carta, nos dice: al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Notemos, la primera parte de este versículo expresa claramente la sustitución, cuando dice que Dios, al que no cometió pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Pero ¿qué significa que Dios por nosotros a Cristo lo hizo pecado? No significa que en esencia o naturaleza Jesús fuese convertido en pecado y ni siquiera en pecador. Se lo puedo ilustrar así. El animal ofrecido en sacrificio por el pecado no se convertía ni en pecado ni en pecador, sino llevaba sobre sí el pecado y pagaba con su vida. Jesús es santo en esencia y en naturaleza. Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Significa entonces que Dios trató a Jesús como si él hubiera cometido personalmente todos los pecados del mundo. Lo hizo culpable del pecado, aunque en realidad nunca había cometido pecado alguno. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta: porque
Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne y vivificado en espíritu. Volviendo al versículo, la segunda parte nos decía la razón por la que Cristo llevó sobre sí nuestro pecado. Dice, para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. Dios trató a Jesucristo como si fuera un pecador para podernos declarar justos a nosotros. Dios nos declara justos sin serlo realmente. En teología se conoce como la justificación en Cristo. Lo aclara muy bien el apóstol San Pablo. Él dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. El acto soberano de la sustitución permitió además que la vida sin pecado de Jesús pudiera ser cargada a nuestra cuenta, de modo que Dios pudiera tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido como vivió Jesús. La sustitución causó el abandono de Jesús por parte del Padre cuando Jesús moría en la cruz. Jesús, siendo santo, moría en una cruz, y la cruz era el castigo máximo para los infractores, para los peores malhechores. Jesús, siendo la luz del universo, moría en las más densas tinieblas. Marcos nos relata, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Desde la hora sexta hasta la hora novena, entre las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas en la tierra. Jesús moría en absoluta soledad. Todos le abandonaron, pero su máxima agonía la experimentó cuando su Padre le abandonó. Asunto que nunca antes, desde la eternidad, habría ocurrido. San Marcos sigue su relato y nos dice, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, estando en la cruz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22, un salmo mesiánico, profético, inspirado por el Espíritu Santo, anticipó el clamor que Cristo en su humanidad hubiese expresado en la cruz. Dice así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y de las palabras de mi clamor? En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres quien me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se secó a mi paladar, se pegó, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Sabemos que el Padre guardó silencio. No hubo respuesta a la oración de Cristo en la cruz. Su oración no pudo ser contestada. El profeta Habacuc, teniendo un vislumbre de la cruz, dijo, tan limpio eres de ojos que no puedes ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? La respuesta nos la da el profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La santidad de Dios no permitía que sus ojos estuviesen sobre su Hijo mientras cargaba el pecado de la humanidad. Oh grandeza del misterio del amor de Dios en Cristo. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Compositores inspirados escribieron, fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Dejaste tu gloria por venir aquí. Buscando perdidos, me encontraste a mí. Concluyo. Y lo voy a hacer como concluí mi prédica anterior. Tantas personas presenciaron, aprobaron y participaron en la muerte de Jesús. Pero todos los pecadores participamos igualmente. Jesús no moría por su propio pecado, porque Él nunca pecó. Él fue santo, inocente, sin mancha y más sublime que los cielos. Él moría por los pecados de la humanidad, por tus pecados y por mis pecados. Por eso la Biblia advierte que nadie puede ser salvo si no cree en la eficacia y la suficiencia del sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados. Tal vez alguien
quiera ser dirigido en una oración para confesar que cree en Jesús como el Salvador y Señor de su vida. Si fuera así, hagamos esta oración. Digamos así: Señor Jesucristo, confieso con mi boca que creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, quien vino del cielo y murió en una cruz, dando su sangre por los pecados de la humanidad. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados y dame la vida eterna. Gracias, Jesús, por amarme, por perdonarme y por salvarme. Amén. Que Dios los bendiga más y más, y que cada vez podamos amar más a Jesús, que podamos amarle como Él merece ser amado. Bendiciones y muchas gracias.